En la siguiente clase vamos a aprender cómo debemos hacer una entrevista. Miren, por ejemplo, yo salí a campo, ¿verdad? Y me fui a entrevistar al señor Alejandro Martínez, el cual es el entrenador de un famoso equipo de fútbol en Ciudad Acuña. También salimos a entrevistar al campeón de la frontera, a Tony, así como también a un famoso rapero de nombre Gustavo Treviño. Así como nosotros salimos a hacer nuestras entrevistas, también les va a tocar a ustedes salir a campo, o también pueden invitar a su escuela o a su casa a una persona a la cual ustedes puedan entrevistar. ¿Has visto, escuchado o leído alguna entrevista? Yo sí, por eso respondí afirmativamente. También las he realizado. ¿Recuerdas alguna que puedas comentar con tus compañeros de clase? Sí, la que se hizo al famoso Gustavo Treviño, alias T. ¿Cuántas personas dialogaron? En esa entrevista aparecieron solamente 2 personas, la entrevistadora de nombre Cecilia y el entrevistado de nombre Tavo Treviño. ¿A quién se entrevistaba? A Gustavo Treviño. ¿Qué comentario del entrevistado fue el que más te llamó la atención? A mí el comentario que más me llamó la atención es cuando él comentó en quién se inspiraba para componer sus canciones. ¿Conoces cómo se elabora una entrevista? Sí, la puedes hacer haciendo muchas preguntas. ¿Sabes qué es un guión de entrevista? Sí, primero debes de organizar de qué va a tratar el tema y después tienes que hacer todas las preguntas relacionadas con el tema que se va a tratar. ¿Alguna vez has sido entrevistado o has participado como entrevistador? Sí, en alguna ocasión yo participé en una entrevista en la radio y después nos invitaron a la televisión. En caso de que ustedes hayan ido a la radio o a la televisión, aquí también lo pueden comentar. A continuación vamos a ver una entrevista que se hizo al médico Pedro Ancona. Aquí, fíjense bien, se está utilizando el tiempo presente. Aquí solamente va a aparecer el entrevistador, que en este caso va a ser un niño de 4º grado, y el entrevistado, que es el doctor Ancona. Chéquense bien cómo inicia la entrevista. Aquí podemos ver cómo el entrevistador le da los buenos días a su invitado, así como también le da las gracias por concederle esa entrevista. El médico le contesta de la misma forma, dando los buenos días, y le dice que es un placer haber asistido. Ahora revisen el siguiente dato. Mira, está el entrevistador. ¿Qué es lo que hace el entrevistador? Él solamente va a hacer preguntas. Él le pregunta, ¿qué es la salud? Esta es una pregunta abierta y el doctor le está contestando todo lo que él considera que es la salud. Aquí el doctor habla de algunos hábitos. El entrevistador le dice, ¿hábitos como cuáles? Aquí, como puedes observar, el entrevistador solamente hace preguntas. Por esa razón estamos mirando el signo de interrogación. Aquí el doctor le dice cuáles son los hábitos que debe de llevar a cabo un niño para tener buena salud. Termina él y el entrevistador hace otra pregunta. Le dice, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en los niños? El doctor le empieza a explicar cuáles son. Termina y el entrevistador otra vez hace una pregunta. ¿Qué podemos hacer para prevenir estas enfermedades? Aquí el médico le contesta. Termina y el entrevistador hace otra pregunta. En la escuela también podemos seguir estos hábitos. El médico contesta y él hace otra pregunta. ¿Qué sugiere a los niños para tener una vida sana? Finalmente aquí el entrevistador termina, ¿verdad?, de contestar todas las preguntas. Cuando ya se terminan todas las preguntas, el entrevistador da nuevamente las gracias por el tiempo que el médico se tomó para ir a su escuela. Y el doctor se despide de la misma forma. Le dice, el gusto es mío, hasta luego. Aquí se están despidiendo. Chéquense bien esta entrevista, miren. ¿Qué hace el entrevistador? Primero, da los buenos días al invitado y le da las gracias por haber asistido. Después, inicia con todas las preguntas. Si se fijan, aquí hay una pregunta, aquí hay otra pregunta y aquí hay muchas preguntas, ¿verdad? Y al final, el entrevistador se despide dando las gracias por el tiempo que el doctor se ha tomado. Entonces, ¿qué es lo que pudimos observar?
Primero, dar los buenos días y las gracias. Después empiezan todas las preguntas y al terminar, nuevamente da las gracias al entrevistador por el tiempo que se ha tomado. Esta es una forma de hacer una entrevista. Después de que hayas leído la entrevista, vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué desea saber el entrevistador? Bueno, el entrevistador, que es el niño de cuarto año, quiere saber la opinión del doctor sobre el cuidado de la salud. ¿Qué otras preguntas harían al médico para obtener más información? Bueno, usted le pueden preguntar acerca de las vacunas, por ejemplo, ¿para qué sirven las vacunas? ¿Qué tipo de alimentos debemos consumir los niños, ya que estamos en crecimiento? En esta parte, ustedes van a poner las preguntas que ustedes le harían al médico. En la entrevista, ¿qué signos se utilizaron? Bueno, en la entrevista que acabamos de leer, utilizaron los dos puntos, la coma, punto y seguido, punto y aparte, punto y coma, y también se utilizó el signo de interrogación. ¿Qué utilidad tienen esos signos en el diálogo? Bueno, estos signos le dan sentido a las ideas que se expresan en la entrevista y hacen más entendible el diálogo. Recuerden que antes de realizar una entrevista necesitan elaborar un guión para tener claro qué datos quieren obtener. Ustedes van a hacer una lista de todas las preguntas que le van a hacer al entrevistado. También recuerden que deben de llevar una grabadora, porque en ocasiones se nos olvida anotar algún dato, ¿verdad? Chéquense bien, aquí está este niño, ¿verdad? El cual está siendo entrevistado por la niña, pero la niña no trae en qué anotar. Ella saca su grabadora y le empieza a hacer todas las preguntas al niño. Aquí podemos ver otro ejemplo. Vamos a suponer que él es un arquitecto y este niño lo está entrevistando y le está diciendo: a ver, arquitecto, ¿cuántas casas hace el año? ¿Cuánto cobra por hacer una casa? ¿Qué tipo de planos utiliza para hacer un buen edificio? Aquí el niño, ¿qué podemos ver? Aquí trae la grabadora, aquí trae un micrófono y también trae un cuaderno para hacer todas las anotaciones. Recuerden que antes de hacer una entrevista deben de saber cuál es el tema, a quién van a entrevistar, y recuerden que deben de hacer una lista de todas las preguntas que le van a hacer a la persona que ustedes van a entrevistar. Para tener un poquito más de idea de lo que nosotros debemos de hacer, aquí nos están dando este cuadrito, ¿verdad? Aquí nos dicen que debemos de tener un tema, de qué vamos nosotros a tratar la entrevista. También nos dicen razones por las que les gustaría saber más acerca de ese tema, personas a las que se les podría preguntar sobre el tema y razones de dicha elección. Vamos a poner un tema, vamos a poner el tema la cocción y la descomposición de los alimentos. Ese va a ser nuestro tema de la entrevista. Razones por las que les gustaría saber más acerca del tema. Bueno, nos gustaría saber más porque de mayores queremos tener un restaurante. ¿A qué personas les podíamos preguntar? Bueno, les podíamos preguntar a los chefs, a los cocineros, a los biólogos o a nuestra mamá. Recordemos que el chef sabe cuáles son los alimentos que se descomponen y cuáles necesitan de cierta cocción. También nuestra mamá, ¿verdad? Porque ella todos los días nos cocina en casita. Aquí también le estoy poniendo que a los biólogos. ¿Por qué a los biólogos o a los médicos? Porque ellos saben cuáles son las bacterias que llegan a los alimentos. ¿Por qué razón tomamos esa elección? Bueno, porque queremos saber cómo podemos prevenir la descomposición de los alimentos. Porque si nosotros vamos a poner un restaurante y no sabemos cuáles son los alimentos que perecen muy rápido, vamos a tener unas pérdidas, ¿verdad? Por esa razón, es necesario que nosotros tengamos los conocimientos adecuados de la cocción y la descomposición de los alimentos. Otro tema puede ser la vacunación. ¿Por qué razón? Para prevenir enfermedades. ¿A quién le podemos preguntar? Le podemos preguntar al presidente, a los médicos y a las enfermeras. ¿Por qué al presidente? Porque recordemos que en la actualidad tenemos el problema del coronavirus y el presidente a diario nos está dando el informe de cuántas vacunas están llegando a nuestro país. Razón de la elección es por la nueva pandemia del COVID-19. Otro tema puede ser regreso presencial a clases. ¿Por qué razón? Para prepararme con los útiles escolares que debo llevar.
¿A quiénes le podemos preguntar? Puede ser a nuestros maestros o a nuestros gobernantes. Razón de dicha elección. Bueno, porque no tengo saldo para enviar las tareas. Recordemos que en la actualidad la economía es muy dura. Muchos papitos se están quedando sin trabajo y esto nos lleva a que nosotros no tengamos dinero para ponerle saldo a nuestro teléfono. Por ejemplo, el maestro nos deja la tarea. Bueno, pero ¿cómo la voy a mandar si no tengo saldo? Si no tengo internet, ¿cómo le voy a hacer? Otro tema puede ser la contaminación de las fuentes hídricas. ¿Por qué razones? Bueno, porque antes podíamos nadar en los arroyos, en los ríos y en las presas de la localidad. ¿A qué persona le podemos preguntar? Le podemos preguntar a la Conagua, a nuestros abuelos y a los empresarios. Razón de dicha elección. Bueno, en la actualidad, si tú te fijas, el costo del agua es demasiado caro. En ocasiones te sale más caro comprar una botella de agua que un refresco o un jugo. Recordemos que de acuerdo con la manera de plantear una pregunta, existen dos tipos de respuestas, que son abiertas y cerradas. Las preguntas de respuesta abierta permiten al entrevistado ofrecer una explicación más amplia sobre el tema tratado y el entrevistador obtener más información. A mí me gustan más las preguntas abiertas, porque cuando das una pregunta cerrada, simplemente tienes sí y no, blanco o negro. Por esta razón, yo les recomiendo que elaboren preguntas abiertas. Escribe aquí las preguntas generales que ayuden a entender el tema. Vamos a tratar el tema de las clases virtuales. Ese va a ser nuestro tema. Como subtema podemos tener medios de transmisión de las clases virtuales, las cuales van a ser por televisión y por internet. Como subtema número 2 puede ser las tareas y como subtema número 3 los trabajos. En el subtema 1 podemos poner ¿qué canales transmitirán las clases? En la pregunta 2 podemos poner ¿cuáles son los horarios? Recuerden que si las clases son virtuales, nosotros debemos de saber en qué canales las van a transmitir, así como también en qué horarios. Después de que nosotros tenemos nuestras clases, nuestros maestros nos están dejando las tareas. Por esa razón, aquí le estoy poniendo cómo se mandarán las tareas. ¿Qué pasa si no puedo cumplir? ¿Por qué les estoy poniendo esto? Porque recordemos que si no tengo saldo, ¿cómo voy a mandar la tarea? Si no tengo internet, ¿cómo voy a mandar la tarea? Recordemos que vamos a mandar tareas, ¿verdad? Pero en ocasiones son trabajos extras. Aquí les estoy poniendo ¿cómo cumplo con los trabajos de investigación si no tengo internet? En la actualidad hay muchos niños que no están pudiendo cumplir con sus tareas. Fíjense bien qué es lo que está pasando. Este maestro, como mira que los niños no tienen los recursos para mandar las tareas, e incluso hay algunos niños que ni siquiera tienen televisión y mucho menos internet. Por esa razón, este maestro se va casa por casa y le da las clases presenciales a los niños. Como pueden apreciar, aquí existe la sana distancia. El profesor le da clases a esta niña, toma su material y se dirige a la siguiente casa. Cuando ustedes invitan a una persona para entrevistarla, normalmente le mandan una invitación, ¿verdad? La invitación puede ser como esta. Ahí van a poner el lugar y la fecha. ¿A quién van a invitar? Le deben de decir para qué lo van a invitar, cuál va a ser el motivo de la entrevista. También le tienen que decir el lugar y la fecha en la cual él se puede presentar en su domicilio. A ver, pero ¿qué pasa si la persona no puede ir con ustedes? En ocasiones ustedes tienen que salir a campo, ¿verdad? Ustedes tienen que salir para buscar a la persona que ustedes van a entrevistar. Por ejemplo, Ian fue a buscar a un niño que se llama Max, que es el goleador del equipo de las Chivitas. Ian lo fue a entrevistar. Él tuvo que ir a buscarlo hasta los campos. Después de que terminó su entrevista, le tomó fotografía a los padres de familia, así como también a los niños. Aquí está el otro equipo con el entrenador. Recuerden que ustedes pueden ir a entrevistar a un niño y también le pueden tomar fotografías, ¿verdad? Pero siempre los niños deben de estar acompañados del entrenador o de los papás.
Ustedes no le pueden tomar fotografías a los niños sin el consentimiento de sus padres o de los entrenadores. Aquí, como ustedes pueden apreciar, aquí está Max, ¿verdad? Pero aquí está su mamá. Aquí están otros niños con sus papás, ¿verdad? Los demás padres de familia no quisieron salir en la fotografía, pero todos nos dieron permiso de tomarle las fotos a sus niños. Así como salimos a buscar entrevistas para los niños de fútbol, salimos a buscar una entrevista con la licenciada Liliana, que era la encargada de la caravana cultural. Ella era la encargada de llevar a todos los artistas. Ellos iban de pueblo en pueblo, iban presentando a unos cantantes, a otras personas que bailaban, otros que contaban cuentos, así como también otras personas que enseñaban a los niños a dibujar y a pintar. La caravana cultural en Coahuila es un espectáculo muy bonito que se recomienda a todas las familias. En esta página podemos observar que el médico llega al salón, ¿verdad? Y aquí están los niños y ellos le están haciendo todas las preguntas al médico. Aquí se recomienda que los niños hagan el listado, ¿verdad? Antes de que vaya el médico. Este tipo de entrevista es un discurso directo. Ahora imaginen que un niño no fue a clases. Imagínate que este niño sí fue a clases y este niño no fue a clases. Él, que sí asistió, le dice, y nos dijo que debíamos hacer ejercicio. ¿Qué es lo que está haciendo él? Este niño le está platicando cómo fue la entrevista a este otro niño. Como él sí fue y le está comentando a otro niño, este le está hablando en tercera persona. Aquí podemos apreciar la entrevista que se hizo al doctor Pedro Ancona. Si tú te fijas, se utiliza el tiempo pasado. Chécate bien, dice, el pasado 17 de febrero de este año, contamos con la presencia del médico Pedro Ancona, a quien entrevistamos sobre el tema de la salud. Vas a seguir leyendo toda la entrevista y como puedes apreciar, aquí no hay preguntas, ¿verdad? No hay signos de interrogación. ¿Por qué? Porque una persona lo está redactando como si lo estuviera platicando. Dice, asimismo agregó, afirmó que para prevenir dichas enfermedades, para concluir, finalmente, si te fijas, él lo está escribiendo esta entrevista y está utilizando un orden cronológico. Y como esta entrevista ya pasó, la está escribiendo en tiempo pasado. Para entender un poquito más el discurso directo e indirecto, vamos a leer lo siguiente. Discurso directo. El emisor cita un discurso y lo reproduce de manera textual en los textos escritos. El discurso se coloca entre comillas o guiones, antecedidos por dos puntos o seguidos por una coma. En ambos casos se utilizan los verbos del decir. Por ejemplo, Matilde me dijo. Chéquense bien, aquí dice los verbos del decir, ¿verdad? Decir. Por eso aquí estamos poniendo dijo. Matilda me dijo. Ponemos las comillas. Hoy tenemos que hablar seriamente. Apresúrense, hoy llegaremos tarde, gritó la mamá. ¿Qué es lo que estamos poniendo? Aquí estamos poniendo los guiones largos. Recuerden que en los discursos directos estamos utilizando los guiones largos. Discurso indirecto. El emisor cita el discurso de otro emisor, pero no de forma literal, sino que lo interpreta y lo explica en su discurso, pudiendo modificar algunas expresiones. También se modifican los pronombres, adverbios, modos y tiempos verbales. Por ejemplo, chéquense bien, este era el directo, ¿verdad? Vamos a poner lo mismo, pero como discurso indirecto. Matilda me dijo que ese día teníamos que hablar seriamente. La madre gritó que se apuraran o llegarían tarde. Chéquense bien, aquí no estamos utilizando los guiones largos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un discurso indirecto. Ya leyeron dos maneras de presentar una entrevista, la que está en la página 71 y 72, que es esta. ¿Cómo lo hicimos? Ahí lo hicimos utilizando preguntas. Recuerdan que cuando leímos esa entrevista utilizamos muchas preguntas, ¿verdad? Y en la página 80 simplemente la plasmamos, que es esta. Simplemente la escribimos en un orden cronológico utilizando el tiempo pasado. Esas son las dos formas de escribir una entrevista. ¿Qué diferencias se encuentran entre las dos formas de reportar la entrevista? Bueno, la primera
es un discurso directo, la segunda es un discurso indirecto. Además, en la primera se están utilizando los signos de interrogación y en la segunda se está utilizando un orden cronológico para narrar los hechos. ¿Cambia el uso de los signos? Sí. En la primera se utilizan los signos de interrogación. Vuelve a leer el informe de la entrevista 80 y observa para qué se utilizan las palabras escritas en cursiva. Bueno, esas palabras se utilizan para llevar un orden cronológico. Si te fijas, aquí dice, asimismo, afirmó, para concluir, finalmente. Esas palabras nos están indicando un orden cronológico. Cuando tú elaboras tu reporte lo puedes hacer con el discurso directo o lo puedes hacer utilizando el discurso indirecto. Vamos a suponer que él utiliza el directo y este niño utiliza el indirecto. Ustedes van a elegir cuál es el que mejor les conviene o cuál les gusta más. Como producto final, ustedes van a escribir la entrevista que hayan elaborado. Recuerden que a su entrevista también le pueden poner fotografías, ¿verdad? Así como yo las estoy poniendo aquí. Miren, aquí tenemos al entrevistado que es Tavo Treviño. Aquí podemos observar cómo Cecilia lo está entrevistando y le está mostrando uno de los muchos videos que tiene Tavo Treviño. Aquí está otra fotografía en la cual Tavo Treviño grabó uno de sus videos. Y finalmente, aquí tenemos la entrevista que nosotros plasmamos por escrito. El pasado 30 de agosto contamos con la visita del famoso rapero Gustavo Treviño, mejor conocido como Tavo T, en nuestro canal de YouTube. El rapero nos contó que sus videos los grababa en las ciudades de Monterrey, Piedras Negras y Ciudad Acuña con sus amigos y compañeros raperos. Asimismo, comentó que las inspiraciones para escribir la letra de sus canciones han sido su esposa, sus hijos y las experiencias que han tenido a lo largo de sus vidas. También agregó que los medios locales de radio y televisión lo han apoyado en su carrera. Afirmó que para el siguiente mes nos sorprendería con el nuevo material, el cual ya se encuentra con gran avance y tiene definidas las locaciones para grabar el nuevo material. Para concluir, nos invitó para que lo siguiéramos en su canal de YouTube, donde lo podemos encontrar como Tavo T, y agregó que todos debemos tener el gusto por la música sin descuidar los estudios. Finalmente, le agradecimos el tiempo que se tomó para nuestra entrevista. Vamos a escuchar un poquito de la entrevista que se realizó a Tavo Treviño. Aquí, como ustedes pudieron observar, el entrevistador le da la bienvenida, ¿verdad? Y le da las gracias por haber asistido a su canal. Y está mostrando algunos de sus videos. Miren, aquí en el fondo se puede ver el video de Tavo Treviño, ¿verdad? En esta ocasión está en la Plaza de las Tres Culturas de Piedras Negras. Está Tavo y está el Chetitos. Recuerden un dato muy importante. Siempre le debemos de dar las gracias por el tiempo que se toman los entrevistados para asistir a nuestro canal, a nuestra casa, a nuestra oficina o cuando nosotros vamos y los entrevistamos hasta el lugar donde ellos se encuentran. Bueno, amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.